Dicen que la peor traición no duele en la piel, sino en el aire que respiras en tu propia casa. Y yo lo descubrí la noche en que mi mujer salió a ver a sus amigas. A las 20:30 cerró la puerta con un vestido negro que nunca usaba conmigo. A las 20:35 yo ya estaba comprando un billete para salir de España. Ni maleta, ni chaqueta. Solo una mochila con 2 camisetas, unos vaqueros y el pasaporte. Y una certeza. No podía quedarme un minuto más en ese apartamento de Madrid, que olía a perfume ajeno y a recuerdos podridos. No tenía destino, ni siquiera plan. Solo quería huir. En el avión a San Petersburgo, el primero que apareció en la pantalla de la aerolínea, no bebí, no dormí, no lloré. Solo pensaba en cómo, hacía unas semanas, la mujer que decía ser mi compañera empezó a transformarse en una actriz barata. 3 semanas antes ya había señales. Sierra, con el teléfono escondido en el baño y la ducha encendida como coartada. Regresaba con el pelo seco y un bostezo falso. Reía demasiado rápido en conversaciones vacías. Dejaba de preguntarme cómo estaba, y hasta cambió sus hábitos más pequeños. Ya no doblaba mi ropa, pero dejaba a la vista conjuntos nuevos de lencería que nunca había visto, como trofeos de un juego al que yo no estaba invitado. Yo lo intenté. Maldita sea. ¿Cómo lo intenté? Le propuse un fin de semana en la Sierra de Madrid, en una casa rural junto al río. Me dijo que tenía migraña. Le cociné su pasta favorita, con setas que había comprado expresamente en el mercado de ventas. Apenas probó el plato, y esa misma noche bajó a la cocina a calentar otra cosa como si yo no existiera. La invité a ver una película y se pasó 2 horas mirando la pantalla del móvil. Yo fingía no entender, pero lo sabía. Hasta que llegó esa noche. Frente al espejo, labios rojos, vestido ceñido, tacones. Le pregunté, ¿a dónde vas así? Ella sin pestañear. Con las chicas. Y su mirada atravesó mi cuerpo como si yo fuera un fantasma en mi propia casa. Cuando la puerta se cerró, lo supe. No había vuelta atrás. En 5 minutos estaba en la web de la aerolínea, con un billete en la mano y un billete solo de ida. ¿Por qué Rusia? Ni idea. Quizás porque sonaba lo bastante lejano. Quizás porque era el último lugar donde ella se atrevería a buscarme. En el hotel, en una habitación triste que daba a un callejón donde un gato negro caminaba como dueño del lugar, entendí el peso del silencio. El contraste era brutal. Días antes mi vida estaba llena de ruido, de conversaciones forzadas, de excusas y de risas falsas. Ahora solo quedaba un silencio espeso y la sangre golpeándome en las sienes. No toqué el teléfono hasta que anocheció. Tenía 49 notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes de voz, textos que empezaban alegres y terminaban nerviosos. «Cariño, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, responde». Yo lo leí todo. Cada palabra falsa. Cada mentira disfrazada de preocupación. Ella no sabía que yo ya lo había visto. No tenía ni idea de que esa foto, esa prueba irrefutable, había destrozado cualquier posibilidad de engañarme otra vez. Y sin embargo, lo más duro no fue confirmar la infidelidad. Lo más duro fue darme cuenta de que ella ni siquiera se había molestado en ocultarlo bien. Como si le diera igual que yo descubriera la verdad. Como si ya no importara nada de lo que compartimos. Mi desaparición no tardó en levantar sospechas. Sierra incluso llamó a mi madre fingiendo angustia. Mi hermana me envió un mensaje. Está preocupada por ti, dice que lleva semanas raro. Irónico. Viniendo de la misma persona que un año olvidó nuestro aniversario, y lo justificó inventando una sorpresa de fin de semana que jamás existió. Esa noche, tendido en la cama dura del hotel, me quedé mirando el techo intentando descifrar en qué momento exacto pasé de ser su compañero de vida a convertirme en una carga. ¿Cuándo mi nombre dejó de darle seguridad para convertirse en un peso? ¿Cuándo aprendió a mentirme con una naturalidad tan perfecta que parecía creer sus propias excusas? Lo que más me dolía no era la traición en sí, sino la culpa que yo mismo me echaba encima. Repetía mentalmente cada discusión absurda, cada silencio incómodo,
Cada martes de rutina en el que tal vez debí besarla más tiempo. Preguntarle una vez más cómo estaba, hacer algo distinto. Me convencía de que el fallo era mío, de que no era lo bastante interesante. Pero en el fondo lo sabía. Le entregué todo. Mi tiempo, mi lealtad, mi confianza ciega. Y ella lo utilizó como parapeto, para engañarme sin temor. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire gélido me golpeara en la cara. No sentía rabia aún. Eso llegaría después. Lo que sentía era un agotamiento inmenso. De sus mentiras, de amar a alguien que me veía como un estúpido, de cargar con la culpa de un amor que ya no existía. El teléfono no paraba de vibrar. Dejé pasar horas antes de escuchar sus mensajes. Los primeros sonaban tiernos. Amor, respóndeme, por favor. Luego vinieron las dudas. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Y al final, el veneno. El quinto mensaje lo cambió todo. Si crees que con esto me estás castigando, no lo conseguirás. Vuelve ya y deja de hacer el ridículo. Para ella, yo era el culpable. No por lo que había descubierto, sino por marcharme sin su permiso. En su mundo, la traición era mi huida, no su infidelidad. Bajé a la calle y entré en una cabina telefónica de esas que parecen reliquias. Compré una ficha y marqué su número. Contestó al instante, como si llevara horas pegada al móvil. «Por fin, ¿dónde estás? Me estás matando de la preocupación. No puedes desaparecer así». Me quedé en silencio unos segundos. Después, le lancé la pregunta que me quemaba en la garganta. «¿Quién es el hombre de la foto?» Al otro lado, silencio. Luego, demasiado deprisa. «¿Qué foto?» «La que guardas en tu teléfono». Otro silencio denso. ¿Y entonces, su ataque? ¿Me estás espiando? ¿Eres tan desconfiado que revisas mi móvil? Eso es una invasión a mi intimidad. No pude evitar soltar una risa amarga. Lo dejaste desbloqueado. Y el vestido negro, tirado en el suelo. No es que seas cuidadosa, Sierra. Es que ya ni te molestas en disimular. Lo que escuché después no fue un llanto, sino un rugido de ira. Eres insoportable. No se puede vivir contigo. Te has vuelto apagado, desconfiado, un vigilante. Hace tiempo que dejaste de ser divertido. Ahora eres un vecino más. Vecino. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. 7 años de matrimonio borrados con una sola etiqueta. 7 años en los que la acompañé en sus peores momentos, en los que invertí dinero, tiempo y energía en su futuro. Te lo he dado todo, susurré. Y yo nunca te lo pedí. Lo dijo con un alivio extraño, como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando. He conocido a alguien que me hace sentir viva. Eso no es un crimen. No, respondí con calma. Pero traicionarme a escondidas, sí. Entonces la llamada se cortó. No fui yo quien colgó, fue ella. Bajo aquella marquesina desconchada, con el auricular aún colgando en mi mano, lo entendí todo con una claridad que nunca antes había tenido. No sentía rabia ni tristeza. Lo que me invadía era certeza. Sierra jamás iba a disculparse. Nunca admitiría su traición. En su relato yo era el culpable, el que se marchó, el que arruinó todo. Y si esa era su historia, que la contara. La mía sería distinta. El camino de vuelta al hotel se me hizo interminable. San Petersburgo bullía de vida. Terrazas llenas, música en las calles, risas que escapaban de las ventanas iluminadas. Y yo caminaba en silencio como si aquel ruido no me perteneciera. De pie frente al espejo del cuarto, me descubrí más viejo, no en las arrugas, sino en la mirada. Era un desgaste que no se arreglaba con dormir. Por primera vez en mucho tiempo no me compadecí. Esa llamada me había arrancado la última venda. Sierra no estaba confundida, ni sufría, ni tenía dudas. Simplemente se había ido hacía mucho, y yo había sido el último en enterarme. Decía que quería que volviera, pero yo lo entendí. No me echaba de menos a mí, sino al control.
Extrañaba tener a un marido dócil que pagara facturas mientras ella jugaba a una vida paralela. Lo que yo quería ya no era venganza, era silencio. Esa misma noche redacté 2 cartas. La primera para mi hermana. Tenías razón. La segunda, dirigida a un terapeuta recomendado por un amigo. Asunto, consulta. Motivo, infidelidad. Escribí con frialdad, sin adornos, como si fuera un informe. Me engañó, me mintió, me fui. Por fin estaba listo para cerrar esa etapa. A las 3 de la madrugada, con las manos temblorosas, abrí Instagram por primera vez desde que escapé. Su perfil seguía abierto. La publicación era de esa misma noche. Una mesa preparada con una copa de vino y una vela encendida. El pie de foto decía, a veces hay que elegirse a uno mismo. Y en los comentarios, como un coro de desconocidos, mereces ser feliz. Estoy orgulloso de ti. Esa luz eres tú. Sentí náuseas. Ellos no sabían nada. Solo conocían la versión que ella había construido, que había escapado de un matrimonio tóxico, que al fin era libre, que estaba viviendo su verdad. Yo ni siquiera aparecía en la historia. Ya no era una traición, era un entierro silencioso. No solo se había marchado, había decidido borrarme. Encendí mi viejo portátil con una wifi que apenas aguantaba, y comencé a escribir. No era una publicación pública ni un desahogo desesperado. Era una cronología. Fechas, hechos, detalles. Agosto, se apunta al gimnasio. Septiembre, empieza a esconder el teléfono. Octubre, viaje de negocios, regresa distante. Noviembre, despedidas de soltera cada semana. Diciembre, ropa interior nueva. Enero, el vestido negro, un hombre. Febrero, la huida. Lo hice porque sabía lo que vendría después. Su capacidad de reescribir la realidad, de convencerme de que todo fue imaginación mía. Eres demasiado sensible. Lo has malinterpretado todo. No, el cuaderno no mentía. Ese cuaderno era mi verdad, mi refugio. Pasadas las 4, el teléfono del hotel sonó. Dudé en responder, pero lo hice. Era Manuela, la hermana de Sierra. Su voz sonaba contenida, como si temiera ser escuchada. Mira, no suelo meterme, pero tienes que saberlo. Sierra anda diciendo a todo el mundo que estás con una crisis nerviosa, que tu desaparición se debe al agotamiento. Incluso presume de que te apoya, que está a tu lado mientras recibes terapia. Me quedé en silencio, tragando aire. Ella no solo me había traicionado, no solo me había borrado. Ahora me estaba utilizando como coartada de su nueva vida. Lo ha contado a todos, dijo Manuela al otro lado del teléfono. A vuestros padres, a los amigos. Todos creen que estás roto, que necesitas ayuda. Solté una risa amarga. Es buena inventando cuentos de hadas. Hubo un silencio breve. Luego, su voz en un susurro. Lo sé. Yo he visto sus mensajes, he visto cómo actúa. No estás loco, Ramiro. Lo que viste es real. Aquello no dolía como una herida abierta, era distinto, como una espina clavada muy dentro. No sangraba, pero era imposible ignorarla. Sierra no se había limitado a traicionarme. Estaba construyendo un guión. En esa obra, ella era la santa, una mártir que cargaba con un marido enfermo, inestable, mientras yo quedaba reducido a un papel patético. No, Sierra. Esta vez no. Me pasé la noche frente al portátil del hotel, con una conexión lenta pero suficiente para lo que necesitaba. Entré en nuestra nube compartida. Ella llevaba meses prometiendo borrar lo personal, pero, como siempre, lo dejó para otro día. Había fotos de viajes, de hoteles, de cenas, y en muchas de ellas, él también estaba. Entonces la vi. Una imagen que me atravesó como un tren. Sierra, con el vestido negro, abrazándolo, besándole la mejilla. La fecha era la misma noche en que me dijo, estoy con mis amigas. Descargué todo, cada foto, cada archivo. Y luego le escribí un único mensaje. Dime, ¿sigues contando que estoy en terapia mientras besas a otros en hoteles? No contestó.
Pasaron 20 minutos y sonó el teléfono. No lo cogí. Una segunda llamada. Una tercera. Al final, un mensaje. ¿Por qué haces esto? Casi me eché a reír. Esa frase era peor que cualquier mentira. Sonaba como si realmente creyera que el problema era yo. La bloqueé. Después envié todo al abogado. Fotos, capturas, registros. La infidelidad era evidente, sí, pero lo importante era cómo manipulaba los hechos, cómo fabricaba una versión falsa de nuestra vida. Eso, me dijo el abogado, podía marcar la diferencia. Esa misma noche Manuela volvió a escribirme. Estaba asustada. Creía que yo iba a publicar todo en Internet. Le respondí tras mucho borrar y reescribir. Dile que no quiero venganza, quiero la verdad. No para destruirla, sino para que exista fuera de su boca, para que por una vez pierda el control de la historia. 2 semanas después de iniciar el proceso legal, regresé a Moscú en silencio. Nadie sabía que volvía, ni mis amigos, ni mi hermana, ni siquiera Manuela. No quería abrazos ni compasión. Solo necesitaba entrar en mi piso y comprobar que, aunque el aire oliera a polvo y las paredes guardaran sus huellas, Sierra ya no estaba allí. El apartamento parecía igual. El sofá en su sitio, la taza en el escurridor, la manta doblada en el brazo del sillón. Pero ya no era mío. Sentía que alguien había vivido allí en mi lugar. La mitad del armario vacío, los cajones abiertos, algunos apenas a medio llenar, como si se hubiera ido despacio, con esa pereza tan suya. Sobre la cama encontré un pequeño montón de cosas. Un par de libros, fotos antiguas, y mi sudadera favorita, doblada con cuidado. Encima, una nota. No quería tirarlo. Por si lo necesitas. Cuídate. L. No había disculpas. No había explicaciones. Solo esa falsa cortesía con la que siempre maquillaba sus mentiras, fingiendo limpieza en medio de un paisaje de cenizas. No abrí los libros, no miré las fotos. Metí todo en una bolsa negra y lo llevé al garaje. Quizá algún día lo queme, quizá no. Ya daba igual. Aquella primera noche no dormí en la cama. Me tendí en el suelo, con una manta fina y el frío del parquet bajo la espalda. No era un castigo, era una declaración. Quería sentir la realidad. El dolor era mi prueba de que seguía vivo. Y aunque no lo supiera aún, era el comienzo de algo nuevo. A la mañana siguiente cambié las cerraduras. Después recorrí cada rincón del piso y comencé una limpieza que no era solo doméstica, sino espiritual. Metí en bolsas todo lo que llevaba su huella, frascos de perfume, cojines con frases cursis, ese póster ridículo en la cocina que decía, «Aquí vive el amor». Durante 6 horas fregué suelos, lavé cortinas, saqué polvo de los armarios. No lloré, no grité, no llamé a nadie. Solo limpiaba, como si cada trapo exprimiera un pedazo de ella fuera de mi vida. Cuando terminé, el apartamento no parecía un recuerdo doloroso, sino una página en blanco. Silenciosa, extraña, pero mía. Al día siguiente me presenté en el juzgado. Entregué los papeles en persona. La funcionaria apenas me miró, selló el documento y dijo, «Suerte». Al salir a la calle comprendí que sí. Ella se había ido a una cita. Y yo, en cambio, había regresado a mí mismo. 3 días después recibí un mensaje inesperado. No era de Sierra, sino de un número desconocido. «Hola, creo que tenemos que hablar». Estuve a punto de borrarlo, pero algo me detuvo. Respondí, «¿Sobre qué?». La respuesta llegó al instante. No sabía que estaba casada. Me quedé helado. Pedí que me llamara, y lo hizo. Su nombre era Fernando, 30 años, diseñador. Me contó que la conoció en un evento, que ella le dijo que estaba divorciada, que los papeles estaban en trámite. Él la creyó. Ella hablaba de forma vaga, siempre a medias, pero convincente. Según Sierra, yo era un marido inestable, emocionalmente cerrado, alguien que había dejado de intentarlo. Y claro, él le creyó. Lo escuché en silencio. No sentí rabia hacia él. También había sido engañado.
Sierra no me había traicionado solo a mí, nos había utilizado a los dos. Era su especialidad, esconder el cuchillo detrás de una caricia. Antes de colgar, Fernando me lanzó una pregunta que aún resuena en mi cabeza. ¿Crees que ella llegó a amar a alguno de nosotros? No supe qué responder. Quizá amaba sentirse deseada, controlar, recibir atención. Pero amar de verdad, ese amor que permanece incluso en la rutina, ese amor que no necesita disfraces. No. Así no se ama. Cuando colgué, no hubo rabia ni lágrimas, solo claridad. Sierra ya no era mi esposa, ni siquiera mi enemiga. Era una extraña. Alguien a quien le di mi corazón y lo cambió por unos cuantos me gusta en redes sociales. Y lo peor es que ahora no tenía nada, ni marido, ni amante. Solo un espejo y una historia llena de contradicciones. Las cartas legales llegaron un miércoles. Nada de discursos, nada de escenas dramáticas. Solo papeles oficiales. Ese mismo día me llamó Manuela, agotada. Está fuera de sí, ha gritado a su madre, acusa a todos de no apoyarla, dice que lo has planeado todo contra ella. Por supuesto, otra vez la culpa era mía. Sonreí con calma, porque ya daba igual. Manuela suspiró antes de colgar. Se engaña a sí misma más que a nadie. Lo que no soporta es que no fueras tú el que se quedó atrás. Ella quería terminarlo en sus términos, con otro esperándola, para dar el salto sin riesgo. Pero fuiste tú quien se marchó primero. Y eso destrozó su guión. Y en ese momento lo entendí. La verdadera venganza no era destruirla. Era no volver cuando chasqueó los dedos. Era arrebatarle lo único que siempre había querido controlar. La versión final de la historia. Sierra siempre quiso verme sometido, derrotado, encadenado a su guión. Pero yo había elegido otra cosa. La libertad. Y para ella, eso era lo insoportable. Manuela me llamó de nuevo. Me contó que Sierra apenas comía, que se había encerrado en casa, que Fernando ya la había bloqueado, y que ahora llenaba sus redes con frases melancólicas sobre traición y resiliencia. Yo solo asentí en silencio. No necesitaba explicaciones. Ten cuidado con ella, añadió Manuela. No confío en lo que pueda hacer. Pero en realidad ya daba igual. Había llegado a un punto en el que no tenía que justificarme ni convencer a nadie. La verdad estaba donde debía estar, en manos de quienes realmente contaban. El resto podía creer lo que quisiera. Yo no quería ganar. Quería cerrar el capítulo. Esa misma noche escribí mi último mensaje, aunque en realidad no iba dirigido a ella, sino a mí. Mentiste. Traicionaste. Tú tomaste una decisión y yo he tomado la mía. No volveré a escribirte, no por odio, sino porque prefiero el silencio a la versión imaginaria que inventé de ti. Adiós. Y después la bloqueé en todo. Definitivo. Sin segundas oportunidades. La historia terminaba ahí. La libertad no llegó con un gesto grandioso, sino con algo casi ridículo. Un domingo cualquiera, haciendo cola en un supermercado con una cesta en la mano, pan, café y una pizza congelada. De repente me di cuenta de algo. Esa mañana no había pensado en Sierra ni una sola vez. Y ese detalle mínimo, insignificante para cualquiera, para mí fue un trofeo. Esa tarde llegué a casa y empecé a mover cosas de sitio. No una gran reforma, solo gestos pequeños. El sofá a otro rincón, la almohada absurda que ella compró por recomendación de un blog, directo a la basura. Encendí una vela que yo mismo había elegido, con olor a cedro. No era decoración, era un acto de pertenencia. Ese espacio volvía a ser mío. Con el tiempo, las cartas conjuntas dejaron de llegar. No más facturas compartidas, no más invitaciones a bodas de sus amigas. El silencio del apartamento ya no era una cárcel, era aire. Un día me crucé con Fernando, un viejo amigo que Sierra no soportaba porque, en el fondo, la veía como era. Nos sentamos en una cafetería y hablamos como antes. En un momento me miró y dijo, «Has cambiado. Parece que al fin saliste de la niebla». Y tenía razón. No solo había perdido un matrimonio, me había ido perdiendo a mí mismo.
Durante años me fui apagando. Reía menos, bajaba la voz, pedía perdón por cosas que no había hecho. Me reduje para no despertar su tormenta. Ahora ya no. Ya no me congelo cuando suena el teléfono. Ya no camino en puntillas. Vivo. Sí, a veces hay soledad. Sí, a veces acaricio los recuerdos y me aparto rápido, como si quemaran. Pero no la extraño a ella, me extraño a mí mismo. Y ese yo ha vuelto, con cicatrices, pero más fuerte. 6 meses después el divorcio estaba cerrado. Mi apellido volvía a ser mío, mi cuenta también. Cada metro de mi casa era una declaración. Pinté las paredes, arranqué el papel pintado ridículo de la cocina, tiré la estantería del baño. Cada cambio era una bofetada al pasado y un apretón de manos al futuro. Hace poco la vi por la calle. Estaba delante de un escaparate riéndose, la misma sonrisa forzada de siempre. La observé apenas 10 segundos. No necesitaba más. Ella no me vio. Pero aunque lo hubiera hecho, no me habría reconocido. Porque ya no soy aquel hombre al que podía manipular, engañar y convertir en su sombra. Ese hombre quedó atrás. Yo sigo aquí, libre. La observé apenas unos segundos. Fue suficiente. Ella no me vio, pero aunque lo hubiera hecho, no me habría reconocido. Porque ya no soy aquel hombre al que podía engañar, manipular y reducir a una sombra. Ese hombre murió. El que quedó aprendió, creció. La traición no solo destruye, también ilumina los lugares donde cediste demasiado, donde callaste, donde sacrificaste tu voz por mantener una ilusión. Y cuando todo arde, lo único que queda es la verdad. Dura, abrasadora, pero tuya. Hoy entiendo que Sierra no fue un error. Fue un espejo que me mostró en quién nunca más debía convertirme. Ahora vuelvo a reír. Duermo sin fantasmas. Salgo a la tienda sin pensar en ella. He recuperado amistades, he vuelto a correr, hasta estoy aprendiendo a cocinar cosas sencillas. Y lo más importante, no planifico huidas, planifico aventuras. Si tú que me escuchas estás en ese mismo silencio, dudando, preguntándote si lo que sospechas es real, créeme, no estás loco, no estás roto, no tienes la culpa. Tienes derecho a cerrar la puerta, cambiar las cerraduras y empezar de nuevo. Y si alguien te pregunta qué pasó, la respuesta es simple. Ella se fue a una cita, y yo a recuperar mi vida. Ella quizá tenga a otro, pero yo, por fin, tengo futuro.